Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Panamá. Vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy con la lección número 6, que tiene que ver con sectas heréticas. Y en esta ocasión vamos a estar viendo la lección número 6, que se titula así, la, se titula La Nueva Era. Yo sé que tal vez esto no es muy conocido para muchos, o tal vez sí. No es muy conocido en el sentido en el aspecto de que es popular, que hay centros de culto establecidos, hay un líder absoluto, etcétera. Aunque sí hay líderes, sí tienen sus líderes, pero no son muy conocidos por en comparación con otras sectas, otras denominaciones que sí tienen sus centros de culto y establecidos o sus templos, por decirlo así, vamos a llamarle así. Sus templos, ¿no? No son muy conocidos por eso. Entonces, por eso es muy difícil de poder identificarlos, pero no nos vamos a preocupar por eso. Ahorita vamos a ver un poquito de ellos y quiénes son, qué se dedican, qué creen, cuál es su propósito, etcétera, ¿ok? Entonces damos inicio al estudio de esta lección. Bien, el propósito de la nueva era, ¿ok? El propósito de estudiar esta lección, más que nada, es que usted pueda comprender de manera general qué es la nueva era y sus creencias, ¿ok? Principales. ¿Cuáles son sus creencias principales? Y vamos a estar viendo que sus creencias principales también están en desacuerdo con la palabra de Dios. Entonces, el propósito de este estudio es que también tú puedas aprender a distinguir la forma en cómo esta filosofía se infiltra en todos los medios o en diversos medios hoy en día. Entonces vamos a tratar de identificar esas diferencias fundamentales entre esas enseñanzas de la nueva era y la doctrina bíblica que vimos en la primera clase. Para los que estuvieron ese día, deben recordar cuáles fueron esas doctrinas bíblicas que nosotros mencionamos. Y más allá de eso, estar preparados para reconocer y responder a las influencias de la nueva era en esta sociedad. Como dije al principio, ellos no son, no son una denominación así como bien estructurada, con sus doctrinas estructuradas, no. Entonces eso lo hace un poquito difícil de identificar, pero ya cuando tengamos una idea de qué es lo que vamos a ver de ellos en esta lección, vamos a tener un poquito de idea de cómo podemos identificarlo, cómo podemos darnos cuenta que creen que enseñan y todo eso, ¿ok? Entonces, dice así, una introducción breve sobre la nueva era o esta corriente o el movimiento de la nueva era, ¿ok? Dice que hoy en día se escucha acerca del movimiento de la nueva era. En realidad esto no es nuevo, esto es más antiguo, eh, creo que del siglo XIX, siglo XX, no, siglo XX más que nada, o al principio del siglo XX. Entonces el movimiento de la nueva era tuvo su auge, pero tuvo su auge más extendido, se puede decir, como dice acá en otros continentes como Europa, Asia y países como Estados Unidos de América. Este movimiento es o llegó a ser también, es y llegó a ser la moda en cuanto a religión, filosofía, estilo de vida y estilo de vida. Entonces, millones de personas han sido seducidos por su mensaje. O sea, no es una novedad que la mayoría de las sectas no tienen un impacto en muchas personas. Ese es un efecto que las sectas tienen porque siempre se ofrece algo novedoso, algo que yo no había escuchado antes, algo que es como una alternativa a lo que yo estoy buscando. Entonces siempre ellos van a tener un poquito o no un poquito, mucha influencia en la mayoría
porque es atractivo hasta cierto punto. Entonces, en esa dirección, siempre las sectas van a tener sus personas ahí, por decirlo así, como esperando que lleguen para ellos ser seducidos, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito de eso, como dije, tiene su enfoque en Europa, Asia, millones han sido seducidos y yo decía que la nueva era no es una organización o un conjunto de doctrinas bien armonizadas en comparación con las que vimos anteriormente, como la fe Bahá'í, que fue la que vimos la semana pasada, antepasada, que sí tiene su líder, tiene sus libros, tiene sus doctrinas, tiene sus mandamientos. La nueva era no tiene estas cosas porque ellos no son como... Sí tienen sus creencias, pero no la tienen como estructurada, organizada como lo pueda tener otras religiones, otras denominaciones, ¿ok? Entonces, eso es para que lo tengamos ahí bastante claro. Y también la nueva era tiene su corriente del cual surgió, o sea, no es que se inventó la nada, tiene una corriente del cual ella procede. Entonces, por ejemplo, y así ya aquí es donde vamos a mencionar eso, ¿cuál es el origen de la nueva era? Tiene su origen o procede, mejor que nada, de la astrología. O sea, la nueva era procede de la astrología. Y según esta, la vida de la Tierra, de cada individuo, está determinada por el curso de las estrellas y de los planetas. O sea, estas personas dicen que existen 12 constelaciones de estrellas, 12 constelaciones de estrellas que han recibido los mismos nombres que se usan para los signos del zodíaco. Eh, yo cuando estaba joven siempre andaba averiguando con mis compañeros y con los compañeros de la escuela y todo eso, ¿qué signo tú eres? ¿Qué signo tú eres? Aries, tú eres Tauro, tú eres Géminis. ¿Por qué? Porque naciste en esta época del año, ¿no? De que en abril, mayo, etcétera. Entonces, eso era como, si eres Aries, si eres Acuario, entonces tu personalidad es así o tu personalidad es así, y eso te define. Eso era lo que recuerdo, pues, que la astrología va dirigida en esa dirección. En la pues, época del año, en este sentido, lo que estoy mencionando, usando ese ejemplo, si naciste en una época del año, entonces tú eres de esta característica porque naciste en esta época del año y como las 12 constelaciones son los signos del zodíaco y eso representa cada época del año, entonces eso te define, ¿no? Te determina, por decirlo así. Entonces, eso es interesante porque eso es astrología y la nueva era tiene su origen en la astrología, ¿ok? Entonces, los astrólogos aseguran que la Tierra, como dije, que en la Tierra se encuentra en un proceso de transición del periodo de Piscis al de Acuario. Entonces, es como que los 12 signos, 12 meses del año, entonces se cumple un ciclo y ellos dicen, los astrólogos aseguran eso. Entonces, esta era estará vigente para los próximos 25 años. O sea, que la era de Acuario dice que empezó en el año 2000 y se acaba en el año 2025. Ellos tiran sus cálculos, ellos dicen, bueno, este es el cálculo, este es el periodo, es la época de estos 25 años, estamos en la época de Acuario, según la astrología, según sus libros, según sus cálculos, porque esta gente tiene sus libros también. Entonces, en pocas palabras, la época de Acuario, la transición de Piscis a Acuario, está terminando, se puede decir que en el año 2025. Entonces, si estamos entrando o se está acabando, por decirlo así, el, el periodo, el periodo de Piscis para pasar el de Acuario termina en el 2025. Entonces ellos dicen que esta época va a pasar a otra era o a una nueva era. Por eso ellos se hacen llamar así. Entonces dicen, la era de Piscis ha pasado a la historia según los nueveristas y se ha hecho notar que el pez, el latín, el pez, el pez del latín Piscis y del griego ictus, eso lo vamos a ver ahorita. Significa que estas siglas son los primeros cristianos
que son los primeros cristianos o las siglas que utilizaron los primeros cristianos para resumir los, eh, su época. Por ejemplo, aquí dice transición de era, era de Piscis pasado, era de Acuario, o sea, la actual, y ya estamos terminando, la del 2000 al 2025. O sea que ese tiempo, ese periodo cada periodo de tiempo es una nueva era, una nueva era. Entonces, con esa nueva era, todo cambia. Si hay una religión, bueno, esa fue una religión de la era pasada. Estamos en una nueva era, la nueva era se maneja así, con una nueva religión, con una nueva cosmovisión, con una nueva espiritualidad, etcétera. Así ellos dicen. Entonces, lo que estaba mencionando, lo del símbolo del pez, ellos dicen, ¿ya? Dice que este símbolo, el del pez, que es ictus, ictus, que fue el que mencioné. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay registro en la historia de que cuando Jesucristo estaba en la tierra, esa era la época o la era de Piscis. Eso es lo que ellos dicen. Y por eso se pueden encontrar registros de que esa era la era de Piscis por el símbolo del pez que estamos viendo aquí. Y esto también tiene una historia. ¿Por qué? Pero antes de mencionársela, vamos a leer lo que está acá. Dice, desde la perspectiva de la nueva era, si la era de Piscis se deja en el pasado, también el cristianismo con todas sus doctrinas y sus prácticas pertenecen al pasado. Entonces, como decía, eh, estas son las siglas que utilizaron los primeros cristianos. La primera, eh, la primera letra que es Jesús o Jesús, Christos, la Ci, que es Theou o Dios, Huios de Ypsilon y la Sigma de Soter, de Salvador. ¿Qué significa eso? Si ustedes revisan algunas excavaciones arqueológicas que se han descubierto en Roma, este signo o estas iniciales era la forma en cómo los cristianos se identificaban. Hoy en día nosotros nos identificamos con la cruz. En el primer siglo eso no ocurría porque la cruz era símbolo de muerte y tortura. Entonces los cristianos no se identificaban con la cruz como tal. O sea, cuando digo identificaban, era como que tal ellos escribían algún tipo de símbolo diciendo, bueno, una cruz, etcétera. No, ellos escribían el pez. ¿Por qué? Porque el acrónimo Jesucristo Theou Huios Soter significa Jesucristo, Dios, Hijo, Salvador. O sea, entonces cuando ellos escribían pez en griego, estaban escribiendo al mismo tiempo estaban escribiendo el acrónimo de Jesucristo, Dios, Hijo, Salvador. Nuestro Dios, Hijo, Salvador. Algo así. Entonces, cuando ellos escriben eso, ellos estaban identificando con el cristianismo y también era una forma de comunicarse. Ah, tú eres cristiano, entonces tú podías identificar la palabra pez. Ictus es pez en griego, pero el acrónimo implica que tú te estás identificando con Jesucristo, Dios Hijo, Salvador. O sea, este símbolo es el símbolo del cristianismo en los primeros siglos. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la nueva era, si la era de Piscis se deja en el pasado, para los que así piensan, también el cristianismo con todas sus doctrinas y prácticas también pertenecen al pasado. Eso es lo que ellos están diciendo. Y esto es interesante porque cómo tratan de encajar todo para que su doctrina tenga sentido. Y eso es lo que hace peligroso esta secta. Dicen, mira, esa fue la era de Piscis, mira, hay registro, ahora estamos en una nueva era, ya todo eso quedó atrás. Entonces, contra ese supuesto trasfondo, entonces es necesario que nosotros notemos, en este caso, que el símbolo del pez y la palabra ictus o Jesús no son los únicos símbolos que los primeros cristianos utilizaron para representar el cristianismo. O sea, la nueva era dice, ah, mira, aquí era la época de Piscis,
y era porque estaba Jesucristo, esa era una época y se identificaban así, cometen un error. ¿Por qué? Porque el símbolo del pez no fue el único símbolo que se utilizaba eh, en el cristianismo del primer siglo. Se utilizaron otros símbolos. Por ejemplo, se utilizaron símbolos del buen pastor, de un cordero, el alfa y el omega. Incluso yo tenía una imagen que iba a presentar, pero después no la coloqué por cuestión de que no quería explicarlo, pero sí lo voy a mencionar. O sea, el alfa y el omega también era un símbolo del cristianismo al principio. Yo tengo una Biblia por acá, ya sé, aquí está, que yo uso a veces. Voy a ver si se ve en la pantalla. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Ahí es. Se la ponemos ahí. Para arriba, para abajo. Ahí está. Alfa y Omega Jesucristo, dice ahí. Está escrito en griego antiguo y nómina sacra. Se le conoce a eso. Ahí dice Jesucristo. Entonces, esto también era un símbolo del cristianismo en los primeros siglos. O sea que no solamente, no se puede decir que este era el único símbolo que el cristianismo utilizaba, pero la nueva era utiliza este argumento para decir que sí, eso fue una era y este fue el símbolo que determinó el cristianismo. Espérate, pero si así es, no fue el único, no fue el único. Entonces, si no fue el único, ¿cómo haces con los demás? Ahí van a tener un problema o tienen un problema ellos. Aunque yo no creo que a ellos les interese discutir eso con el cristianismo, porque acuérdense que las sectas por lo general tratan de buscar la armonía, ellos tratan de buscar eh, la no discusión o el no debate, sino buscar las cosas en las cuales sí hay complementariedad, dicen ellos. Entonces, ninguno de estos símbolos, incluido el pez, se debe identificar como un producto del análisis astrológico. Ese es otro tema. ¿Por qué? Yo no puedo decir que este pez que se ha encontrado en excavaciones del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, o de la época romana, o el cristianismo del primer siglo, no podemos decir nosotros que, porque este símbolo apareció, eso significa de que ellos también creían en la astrología, tal cual como la nueva era lo crea ahora. O sea, no se puede definir esto, que era el cristianismo del primer siglo, como un símbolo de astrología. Ese es un problema. Ninguno de estos símbolos son característicos de la astrología. Lo cierto es que estos símbolos sí nos recuerdan facetas claves de la vida, la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, en el caso del pez hay evidencia en inscripciones antiguas que se relacionan con el milagro de la alimentación con los 5.000. Entonces, esto es interesante porque también yo estuve leyendo, voy a ver si lo puedo ubicar para leérselo, porque me gustó mucho cuando lo vi. eh, se, También habían padres de la iglesia del primer siglo que utilizaron algunos símbolos, o este caso, el caso del pez. Ellos decían que nosotros éramos Jesús era como el pez mayor y nosotros éramos los peces chiquitos. Y por eso se utilizaba este símbolo. Ya lo estoy ubicando. O se lo voy a quedar pendiente, no recuerdo dónde fue que lo vi. Por aquí lo tenía. Mm, no, se lo voy a deber. Para ver un padre de la iglesia, no recuerdo quién era, que decía que nosotros somos los pececitos y el Señor era el pez mayor. Pero obviamente por la simbología que se había utilizado de la palabra ictus, que significa pez en griego, y nosotros éramos los pececitos. Entonces, pero la representación acerca de esto tiene mucha relevancia para nosotros entenderlo, para que no seamos enredados cuando esta gente de la nueva era
utilice esos argumentos, cosa que yo veo muy difícil. Tal vez aquí en Panamá no se ve tanto, no conozco este movimiento que sea muy grande, y, pero tal vez en otros lugares sí, tal vez en otros lugares sí, pero sí va a ser necesario que conozcamos eso. O sea, el símbolo del pez no tiene nada que ver con la astrología, no tiene nada que ver con una simbología de épocas o de nueva era, como dicen los de la nueva era, sino que, y tampoco era el único símbolo, se utilizaban otros símbolos en los tiempos de la iglesia primitiva. Así que eso es necesario que lo sepamos para que no caigamos en sus engaños, ¿ok? Entonces, la nueva era también, como dije, no es una organización, no es una organización, un conjunto de doctrinas bien armonizadas, como había mencionado, es una gran cantidad de organizaciones, religiones y doctrinas que muchas veces se contradicen entre ellas mismas. Entonces existen diferentes opiniones aún dentro del movimiento en cuanto a sus inicios. O sea, ni siquiera hay un consenso en cuándo se inició realmente esta secta, ¿ok? Dice, sin embargo, la escritora Basilea Schlink opina que las raíces modernas del movimiento de la nueva era se remontan a la fundación de la Sociedad Teosófica en el año 1875, o sea, en Nueva York. O sea, ¿se acuerdan que en clases anteriores habíamos hablado de la teosofía y que estas corrientes habían tenido sus inicios en Estados Unidos? Entonces, se puede decir que la nueva era es una desviación también de la teosofía. Y eso me llama muchísimo la atención, porque la gente tiende a decir, no, pero el cristianismo es una desviación del catolicismo, el protestantismo es una desviación del catolicismo. Y los testigos de Jehová, bueno, algunos dicen, no, los adventistas es una desviación de los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová es una desviación de los bautistas. Y así, a final de cuentas, cada uno es una desviación de algo diferente y no se escapa la nueva era de esa realidad. Entonces dice que la tercera presidenta de la sociedad, Alice Bailey, que vivió de los años 1880 a 1949, estableció el fundamento propiamente dicho del movimiento de la nueva era y es considerada como una sumo sacerdotisa, o sea, la líder. En su calidad, ¿por qué? Porque ella se autodenominaba como medium espiritista. Y claro, una medium espiritista, ¿qué es lo que hace? Recibe mensajes de un cierto maestro, X o Y. En el caso de ella, dice que recibía mensajes de un monje tibetano llamado Jawal Kul. Jawal Kul, con D al principio. Entonces, ella decía que estos mensajes se publicaron luego en numerosos escritos. O sea, los mensajes que ella recibió de este maestro, ella los publicó en un escrito después, o sea, en sus libros. Entonces le dio el carácter, ella le dijo, bueno, ya que yo estoy recibiendo mensajes de este maestro de sabiduría tibetano, Jawal Kul, ¿ya? Entonces ella escribe y ahí se escribe, en esos, en base a esos mensajes, ella empieza a escribir doctrinas secretas y una especie de plan. Hasta el día de hoy se sigue detalladamente en algunos círculos de la nueva era. Todos esos libros los he ubicado, pero no los quise poner acá para no hacerle publicidad, pero tal vez ahí en el grupo de WhatsApp sí pueda mandar algunas cosas, algunos extractos de eso. El grupo de WhatsApp no ha estado activo esta semana porque he estado bien ocupado, pero ya esta semana, la semana que viene estoy un poco más libre, así que creo que voy a estar subiendo cosas ahí para que puedan ir viendo. Pero sí, entonces esta gente tuvo su inicio, tiene sus líderes, tiene sus mensajes, tiene sus libros y como siempre, ¿no? Y como toda secta, tiene que tener sus líderes, tiene que tener su fuente de revelación y tienen que tener sus escritos sagrados. Entonces, ¿qué sucede con este movimiento? Ellos están infiltrados actualmente a través de muchos medios de comunicación, puede ser también la televisión, puede ser la televisión. Un momento que me está entrando mi llamada. Eh, Algunos medios de televisión, música, literatura, siempre
su canal de infiltración siempre van a ser los medios masivos. Entonces, mucha gente empieza ingenuamente a seguir algunas prácticas de esta gente. Por ejemplo, la práctica del yoga. Si el yoga tiene su origen en la teosofía y la nueva era es una desviación, una derivación la nueva era es una derivación o desviación de la teosofía, es obvio que también sus prácticas ellos la van a traer. Por ejemplo, el yoga es una de esas técnicas de relajación, meditación trascendental, la práctica del horóscopo. Eh, siempre que recuerdo el horóscopo, me acuerdo cuando era niño, los vecinos por la casa les gustaba mucho ver al famoso Walter Mercado, esperando para ver qué número era de la suerte, era el de la semana, para ir y comprar lotería. Y bueno, estamos en el mes de Aries, de Tauro, y si él decía algo, todo el mundo le creía. Parece mentira. Esto es un poco gracioso, pero es gracioso, pero al mismo tiempo es ingenuo porque uno no sabe de estas cosas también, pero se mete, o sea, se infiltra se infiltra en la vida de uno sin uno darse cuenta. Entonces, yo recuerdo eso cuando todo el mundo estaba pendiente a Walter Mercado en la noticia, porque creo que él salía en la noticia o en algunos programas así al mediodía y todo el mundo lo quería escuchar, porque lo que él decía a la gente le gustaba, salud, paz y mucho amor, decía él, ¿no? Entonces, eh, y todo tiene que ver con los planetas, las estrellas y todo esto. Y eso es interesante porque ahora meditando en eso o pensando en eso, tal vez muchas personas por el vecindario donde yo vivía, e incluso yo, tuve algún contacto con esta corriente de la nueva era. Entonces, eh, eso es interesante. Sepa Dios cuántos de los que estamos ahora conectados o los que están viendo también tuvieron algo que ver con eso. Pero yo sí lo puedo decir de que, como dije, se meten en los medios de comunicaciones. El tema del horóscopo tú lo podías ver en los periódicos, en la última página, la gente iba a leer eso. Yo recuerdo que los chicos a veces, los pelados por mi casa compraban el periódico nada más para leer el horóscopo. Compraban el periódico del día para leer el horóscopo solamente. Y eso sí, a mí me llamaba muchísimo la atención porque eso era atractivo. Yo quiero saber qué me va a decir el horóscopo a mí, cómo me va a ir en la semana. Así que, y como dice acá, ¿no? De los niños y los jóvenes principalmente son los más vulnerables a este tipo de filosofía que se transmiten en todo tipo de programas en los cuales se presenta la magia como algo inocente y lo que se debe depender para lograr todo lo que se proponga en esta vida. Entonces, obviamente, también, o sea, cuando yo era joven me gustaba mucho ver los Caballeros del Zodíaco no sé si por ahí se acuerdan los millennials, pero el tema de los caballeros del Zodiaco también tenía que ver un poquito no, mucho con la astrología, con las constelaciones, con los dioses griegos y todo eso. Entonces, la nueva era sí o sí se metió en todas estas cosas y nosotros tal vez no lo sabíamos y sí tenían una influencia en nuestras vidas y no nos dimos cuenta. Entonces, incluso hasta el día de hoy, todo lo que tiene que ver con la magia, películas que tienen que ver con eso, todo eso es una implicación de la nueva era y eso es popular, o sea, se ha hecho muy popular, ¿ok? Entonces, podemos seguir mencionando o mejor dicho, para pensar nosotros, qué podríamos nosotros hacer para ayudar a prevenir que otras personas, otros creyentes, tengan algún tipo de relación con la nueva era. Yo creo que para poder responder eso, nosotros tenemos que saber qué tanto una persona está metida o creyendo en esas cosas. Eh, y también va a determinar mucho qué cosas ven en sus celulares o en la televisión. Ahora más que nada en los celulares, qué tanto ven, qué tanto observan, qué tipo de programas les gusta porque tú puedes ver algo por entretenimiento o tú puedes ver algo también por creencia personal, ¿no? Entonces, eso también sería bueno que nosotros lo podamos evaluar. Entonces, en creencias de más énfasis,
Creencias en cuanto a Dios. En cuanto a Dios. Las creencias en cuanto a Dios, ¿ok? La nueva era tiene una creencia que está fundamentada en el monismo. ¿Qué es el monismo? Es una doctrina herética que dice que hay unidad en todas las cosas. Y ellos mezclan eso también con el panteísmo. Afirma que todo es Dios. Aquí hay una diferencia grande. No es lo mismo que decir monismo, que hay unidad en todas las cosas, que todo está unido hasta cierto punto, y decir que todo es Dios. No es lo mismo. Pero ambas son una distorsión de lo que la palabra de Dios enseña. No es lo mismo. Entonces el panteísmo afirma que todo es Dios, o sea que identifica el universo con Dios mismo, y estas ideas son muy sutiles. Entonces uno debe detenerse y revisar y tener cuidado de no aceptarlas, especialmente cuando vienen encubiertas de espiritualidad y religiosidad, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, como dice acá, lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué dice la nueva era en cuanto a la creencia en Cristo? O sea, si ya de ellos dijeron que todo es Dios y todas las cosas están unidas y todo es Dios, incluyendo el panteísmo, monismo, en cuanto a Cristo, ellos qué dicen o qué creen. En cuanto a Cristo, ellos dicen que Cristo reencarnó varias veces. Ellos dicen eso, bueno, Jesucristo reencarnó varias veces porque esta creencia, como tiene su fundamento en la astrología, y la astrología viene de la teosofía, y la teosofía viene de corrientes, sectas orientales. Habíamos mencionado que tomamos 2 lecciones para hablar de eso. Entonces ellos dicen, Jesucristo reencarnó varias veces. Sí, o sea, Enoc, Jesucristo vino en la forma de Enoc, después vino en forma de Noé, después reencarnó en Abraham, después reencarnó en Isaac, y ahora reencarnó en Jesús. Y no sé exactamente de dónde ellos sacan esto. Creo que va a ser una tarea de investigación, pero según el material que nosotros estamos utilizando y otro material que traje también, déjame decirlo, bueno, que fue uno de los libros que íbamos a utilizar, pero no lo utilizamos porque es muy extenso, muy amplio, y obviamente no nos va a tomar 10 clases utilizar este libro. Se llama ¿Cuál camino?, de Luisa Jeter Walker. ¿Ok? Hay otros libros también que hablan acerca de estas sectas, pero aquí está la documentación más ampliada, detallada con su bibliografía y todo, eh, sobre las creencias de estas personas. Y es interesante, ¿no? Ver cómo casi la mayoría de las sectas que hemos visto que tienen su fundamentación en algo oriental o astral, sí o sí van a meter la reencarnación en sus doctrinas fundamentales, más cuando se habla de Jesucristo. Entonces, para ellos Cristo no es el mismo que Jesús. O sea, en pocas palabras, Jesús y el Cristo no es lo mismo. ¿Por qué ellos dicen que Cristo no es lo mismo que Jesús, sino que el Cristo es el ser, y como reencarnó en todas estas personas, bueno, ahora reencarnó en Jesús, pero no es el mismo que Jesús. No sé si se entiende. O sea, creen que Jesús es solamente un hombre, como dice acá, creen que Jesús es solamente un hombre que llegó a la perfección, y algunos nuevaristas dicen que viajó a la China, a la India, al Tíbet, para adquirir conocimiento. Para ellos, Cristo no es el mismo que Jesús, ¿ok? Entonces, eso para que no se malentienda. O sea, ellos dicen, Cristo reencarnó varias veces, pero Jesús es el Cristo. O sea, no es el Cristo como nosotros, como los cristianos lo vemos. O sea, sino que Cristo reencarnó varias veces. O sea que Jesús es una forma más, pero no es el Cristo. Ahora sí lo expliqué bien. Ahora sí. Jesús es una reencarnación,
Pero si ese Jesús se muere, el Cristo va a ser otra persona. Por eso dicen que Cristo no es el mismo que Jesús. ¿Ok? Sí, lo ven como Noé, Isaac, Abraham, una persona más, pues. Hay una persona más, exacto. Exacto. Ahora sí. Y eso, y eso va muy ligado también con lo que había mencionado con el espiritismo. No sé si se acuerdan que habíamos visto el espiritismo, que ellos decían que Jesús era la reencarnación de Elías. O sea, que Jesús es la persona, pero en realidad era Elías el que estaba ahí. Pero ahora era Jesús. Algo así, para que tengan una idea. Y bueno, Jesús fue un hombre que adquirió conocimiento y fue a estos lugares para eso. Entonces, eso, obviamente es muy fácil identificar eso, es muy fácil identificar que esto es una herejía a otro nivel. No es difícil identificar que su cristología está bien distorsionada. No es difícil identificarlo, es muy obvio. ¿Ok? Entonces, en cuanto al ser humano, ¿ellos qué creen? En cuanto al ser humano. Bien, ya mencionamos, en esta tabla se puede ver un resumen de lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, en cuanto a Dios, ellos dicen todo es Dios y más tiene su fundamento en el monismo y en el panteísmo. En cuanto a la Biblia, dice que Dios, la Biblia enseña que Dios es un ser personal y distinto de su creación. Por ejemplo, alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, se lo agradecería. Si buscamos en Génesis 1:1, en el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Obviamente aquí está haciendo una distinción entre la creación y el creador. Por eso ya aquí de salida, la nueva era tiene una mala concepción del ser de Dios, porque la creación no puede ser Dios, o sea, porque la creación, sí, la creación no es Dios en sí, o sea, la creación es creación por un Dios que está más allá de la creación. Y en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, si ellos dicen que Dios es todas las cosas, todo está unido, y el panteísmo dice que Dios es todas las cosas, que todas las cosas son hasta cierto punto divinas, no está hablando del origen, pero en este versículo dice que todo lo que ha sido creado procede de Dios. Y hasta este versículo puede ser malentendido por ellos también, porque una mala interpretación da cabida a cualquier cosa, ¿no? Porque aquí dice del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, obviamente, la Biblia está haciendo una distinción entre la creación y Dios, no está diciendo que es lo mismo. Entonces, en cuanto a Cristo, la nueva era dice que Jesús no es el Cristo, solo es un hombre perfecto. Pero si vamos a Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 2:2, 2:22, corrijo, dice así: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, eh, aquí podemos ver nuevamente cómo este versículo refuta esta creencia de los de la nueva era diciendo que Jesús no es, el Cristo no es Jesús, pero el versículo está diciendo que sí. Entonces, también lo de la nueva era mencionan, o mejor dicho, un versículo que podemos utilizar para contrarrestar las falsas doctrinas de la nueva era, según Juan 1:14. Juan 1:14 dice así: Y si el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Em, Nuevamente, el versículo está diciendo que Jesucristo, o sea, tiene una procedencia divina, eh, que se menciona en el texto, aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo es el mismo del 1,
del 1:1. En el principio era el verbo que estaba con Dios. Y este era el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, obviamente, sí, Jesucristo fue un hombre, pero no fue y fue un hombre perfecto, exacto, pero también es el Hijo de Dios. Por eso cuando vimos las láminas anteriores, que los cristianos del primer ciclo se identificaban con el cristianismo con el tema del pez, porque ahí en el acrónimo decía Jesús, Hijo, Dios Salvador. Entonces está diciendo que el Hijo es Dios también. Y es triste que hay gente que no crea eso, porque mucha evidencia hay. O sea, hay demasiada evidencia arqueológica, histórica y bíblica, que es la fundamental, que dice que Jesús sí es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios también, como su Padre. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro nosotros los creyentes para que no nos dejemos enredar. Recordando que las doctrinas sectarias atacan siempre la deidad de Cristo. Automáticamente, si alguien te viene a hablar de cristología, de la persona de Cristo y empieza a atacar diciéndote que Jesús no es esto y aquello que siempre se ha creído, y no porque siempre se ha creído, sino porque la Biblia lo enseña, ya hay que estar alerta, ya hay que ponerse en guardia para defenderse, porque la Biblia manda a defenderse de los ataques, ¿no? Entonces, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. También en cuanto a que Jesús es el Hijo de Dios, también hay versículos que dan evidencia de eso, Juan 20:28, y sus discípulos también lo corroboraron en Romanos 9:5, Filipenses 2:6, Tito 2:13. Cuando digo sus discípulos es que, bueno, los discípulos sí dieron evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios y Pablo lo resalta en sus cartas. ¿Ok? Entonces también tenemos que estar pendientes pa- de que, de que es evidente, o sea, para nosotros tiene que ser evidente de que su poder para hacer milagros, en el caso de Jesús, provenía del Espíritu Santo. Entonces, eso es una realidad para nosotros, es una realidad bíblica, no es una realidad fundamental para los de la nueva era. Atacan el cristianismo también, no creen que Jesús es el Hijo de Dios, no creen que Jesús preexistió, no creen, tienen una percepción diferente de quién es Dios. Por ejemplo, mucho de la nueva era, hoy en día, el uso tan común o el concepto de la madre tierra. ¿Se han escuchado de eso? El tema de, la madre tierra. Ellos dicen que ese es un nombre que se le da a la naturaleza en general como una diosa. O sea, ahí también hay que tener mucho cuidado. No, la madre tierra. Ese concepto cuando están diciendo es como que, nuestra diosa, la madre tierra. Entonces, y obviamente eso Pablo lo condenó en Romanos 1:18 al 25, donde específicamente él dice que Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, refiriéndose que nosotros somos, la humanidad en su calidad de corrupción, su tendencia es honrar a la creación antes que al Creador. Y eso nosotros tenemos que identificarlo y rechazarlo. Y si es posible, refutarlo si se nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, cuanto a Dios y cuanto a Cristo, ellos están clarito con su error. O sea, pero no saben que están errados. O algunos sí saben y no les da la gana de cambiar su posición. Esa parte también es más difícil. Pero otra vez, y vamos un poquito más adelante, cuando dice en cuanto al ser humano. En cuanto al ser humano, la palabra de Dios declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio en Hebreos 9:27. ¿Qué dice la nueva era? Como ellos creen en la reencarnación, según el karma acumulado. O sea, en pocas palabras, lo que ellos están diciendo es que el hombre la reencarnación es una realidad de acuerdo al karma acumulado, como dice acá, y la ley de la retribución de los actos, ya sea bueno o malo. O sea, se reencarna en mejores o en peores condiciones. También enseñan que el ser humano no es pecador, sino imperfecto. No es pecador, sino imperfecto, pero que logrará mejorar su condición de vida en la nueva era de Acuario. Bueno, en esta era, pues supuestamente, porque ya la era de Acuario se acaba en el 2025 y no hemos visto que eso haya ocurrido o que, no que hayamos mejorado. A todo lo contrario, el hombre empeora a medida que pasa el tiempo.
Pero la Biblia enseña otra cosa distinta. La palabra de Dios enseña que está establecido, como dije, que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Y una sola muerte y un juicio después de ella. No admite tal cosa como la reencarnación constante. O sea, eso es algo totalmente disociado de la Biblia. Y yo les envié un artículo en el grupo de WhatsApp de cómo la reencarnación no era una creencia aceptada por el judaísmo ni del Antiguo Testamento ni de la época del Segundo Templo, cuando el Señor estaba en la tierra. Entonces, la Biblia enseña que el ser humano es pecador, según Romanos 3 9 18 y que no es capaz de salvarse a sí mismo. O sea, la salvación se alcanza por la gracia, ejerciendo fe en el sacrificio de Cristo. Claro, si yo digo que el hombre no es pecador, sino es imperfecto, no hay necesidad de un Cristo Salvador. Entonces, si no hay necesidad de un Cristo Salvador, ese Cristo Salvador que existe solamente le cambia su rol o su función o su esencia. Todo encaja, o sea, todo está conectado si te fijas. Entonces, no somos pecadores, no necesitamos Salvador, Jesucristo fue un hombre como cualquiera, y si Jesucristo fue un hombre como cualquiera, su Padre, Dios, tampoco es lo que dice ser la Biblia. Y ahí vamos al punto. Entonces, cuando lo que la Biblia, todo lo que la Biblia enseña en cuanto a sí misma es falso, es falso. O sea, y nosotros obviamente creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. No es admisible tampoco interpretar la Biblia de forma privada, según lo que dice según de Pedro 1:20-21. Entonces, lo que significa que implica que por un lado no se debe tomar pasajes aislados del resto del pasaje bíblico. O sea, lo que la palabra de Dios está diciendo es que la palabra es inspirada, no se debe interpretar privadamente, no se debe tomar pasajes aislados para sustentar algo, porque de ahí es donde viene la falsa doctrina, la mala interpretación bíblica. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿ya? En realidad, todos nosotros debemos tener la capacidad de interpretarla si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y haciendo uso de métodos aceptados por los creyentes, incluso, o mejor dicho, por la misma palabra de Dios. Entonces, lo que los de la nueva era, para ellos es imposible comprender y es obvio que les es difícil en comprender porque ellos no necesitan nacer de nuevo, necesitan creer en el Señor Jesucristo para poder tener el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo poder ser guiados para poder ver la luz de la verdad, de la palabra de Dios y en última instancia, obviamente, o primera instancia, mejor que nada, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es a modo de resumen, qué es lo de la nueva, qué son las nueva era, o qué esta secta, qué es lo que cree, qué es lo que enseña. La nueva era es un movimiento muy abarcador que, aunque es reciente, tiene sus raíces en práctica y creencias de religiones antiguas. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que hoy vemos como nuevo ya ocurrió antes, ya se enseñó antes, ya la iglesia luchó o tuvo su debate en contra de ellos antes, solamente que tiene una envoltura diferente, una máscara nueva, pero debajo de todo eso es lo mismo que ya fue, ¿ok? En este caso, eh, si vamos a la anteosofía, al rosacrucismo y más atrás al gnosticismo, nos damos cuenta de que esto solamente es una derivación de esas falsas doctrinas que ya fueron mucho tiempo atrás, ¿ok? Entonces, para que tengamos eso presente, sus creencias están en desacuerdo con la palabra de Dios. Podemos agarrar un libro entero de esta gente y revisar versículo, capítulo. Bueno, no creo que su libro tenga versículos, ¿no? Sí capítulos. Agarramos sus capítulos y leemos lo que dicen, lo que enseñan. Yo me tomé el trabajo de leer un poquito el libro de la fe Bahá'í y ya desde el principio no se ve absolutamente nada que tenga que ver con el Dios de la Biblia. Diría yo ni siquiera con el Dios de los musulmanes. Es algo totalmente diferente, totalmente centrado en uno mismo. Entonces, todas estas sectas sí o sí van en contra de la palabra de Dios y para mí estas sectas son fácil de identificar en cuanto a sus falsas doctrinas. Son fácil de detectarlas en comparación con otras.
que vamos a ver en los próximos viernes que siguen, que es un poquito, están más disfrazadas de cristianismo, pero en realidad no lo es. Entonces, ya vemos eso, que están en desacuerdo con la palabra de Dios. También es necesario estar alerta, pues se está infiltrando sutilmente a través de los diversos medios de comunicación. Yo mencioné que la nueva era se infiltró en mi infancia y en mi adolescencia sin yo darme cuenta, creyendo que todo eso era cierto y hice muchas cosas pensando en eso que era cierto. Un ejemplo para muestra un botón. No sé si a ti te pasó, pero cuando yo recuerdo cuando estaba en la escuela y está esta cosa de la adolescencia en un contexto no cristiano, ya en un contexto no cristiano, en la escuela, cuando uno está en segundo ciclo y ya uno está empezando a desarrollarse y viene todo este tema de que uno quiere tener una novia, un novio en el colegio, y algunos chicos decían, si tú eres Aries, el Aries no se lleva con Capricornio. Y entonces esa chica es Capricornio. Entonces, si tú llegas a tener una relación con ella, te va a ir mal. Así que mejor no deja eso. Y así, o sea, lo que tú creías en cuanto a la astrología iba a determinar si tu vida iba a ser buena o mala, o una relación iba a ser buena o mala. Entonces, sin querer queriendo, uno termina creyendo estas cosas y eso afecta tu vida práctica. Entonces, hay que estar alerta de eso. Y a veces pueden catalogar a uno de que uno es extremista o que uno es conspiranoico y todo esto, pero en realidad creo que sí hay que estar alerta, sí hay que estar pendiente de las cosas, de cómo este grupo, como dije, a pesar de que ellos no son una religión ya bien establecida, incluso yo les quería mencionar algo, que esta organización, ellos habían acordado no hacerse públicos, o sea, ellos iban a hacer sus prácticas y todo eso, pero ellos no tenían la intención de darse a conocer al mundo. Pero cuando esta mujer surgió, la fundadora que mencioné antes, Alice, ella dijo, sí, somos una organización ya, y ella es la que determina de que sí, somos una organización o un movimiento más que nada. Así que por aquí lo estaba buscando en el libro que estaba leyendo, en el libro que tengo aquí, pero sí, ellos mencionan eso, que su intención al principio no era ser conocidos, sino que hacer sus prácticas de manera oculta, y, pero en base a que mucha gente empezó a tener adeptos, entonces ellos lo hicieron ya algo público. Así que hay que, hay que, hay que reconocer eso para estar alerta, ¿ok? Dice, para memorizar, 1 Juan 2:20 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, como estas sectas son muy fáciles, sus creencias no son tan estructuradas o sistematizadas, es más fácil abarcarlas. Ahora, obviamente, si alguien quisiera hacer algo más exhaustivo, tendría que encontrar los libros de ellos, leerlos y hacer una refutación acerca de eso. Pero como ellos no tienen la intención de discutir o debatir con el cristianismo u otras corrientes, porque no son conocidos por eso, ellos tal vez no le van a prestar mucha atención a eso. Pero nosotros sí tenemos que estar pendiente y alerta de eso, ¿ok? Entonces, yo creo que aquí terminaríamos la presentación y voy a detener la grabación para tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok?